Muy bien, gracias a Dios por este domingo. Así que bueno, vamos a tener un tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, nada más denme un pequeño minutito, ¿verdad? Y voy a... para acá. Ahí. Vamos a moverlo un poquito. Ahí, ok, listo. Gracias por la espera y mando un saludo a cada uno de ustedes y espero que estén ahí, pues que Dios les bendiga y que este tiempo sea de crecimiento personal. El día de hoy vamos a hablar de evidencias de un verdadero seguidor de Jesús, unas evidencias claras que el Señor Jesucristo dejó. Eh, Acuérdate que en aquel tiempo el Señor Jesús gozaba de fama alrededor. Mucha gente le seguía, mucha gente le buscaba. Acuérdate que incluso a veces ni Jesús tenía tiempo para pues, tener un tiempo con Dios, orar. Aquella vez Pedro fue y le dijo, oye Jesús, te buscan, ¿qué hacemos? ¿No? De alguna manera, Pedro fue, eso fue lo que le dijo a Jesús, te buscan. Y Jesús gozaba de mucha fama, sanaba endemoniados, sanaba enfermos, sanó a la suegra de Pedro, a los atormentados los liberaba y con una autoridad le pedía a los demonios que salieran de aquellos cuerpos donde estaban viviendo. En algún tiempo también aprendimos que Jesús hace nuevo todo, ¿te acuerdas? Cuando aprendimos que el vino nuevo no de nueva se ha de echar, aprendimos que Jesús es mismo Señor del día de reposo, pero además aprendimos también que Jesús sanó a aquel hombre de la mano seca, haciendo Jesús todo nuevo. Todo aquel que siga a Cristo Jesús es una nueva criatura en su nombre. Toda aquella persona que dice, yo quiero seguir a Cristo Jesús, soy una nueva criatura. Soy nueva persona, ya dejé lo que era antes y ahora soy una persona nueva. Es por eso que Jesús, en medio de ese trabajo y de esa fama que él tenía, él fue a orar, fue a buscar al Padre y cuando terminó de ese tiempo de oración escogió a 12 discípulos, ¿te acuerdas? Ese fue el último que vimos antes de ver el tema de la Santa Cena y les mostró a sus discípulos la importancia que ellos no deberían de buscar su propia fama, sino más bien deberían de buscar siempre darle gloria a Dios. Les dijo lo que esperaba de ellos, les dijo lo que necesitaba de ellos y fue muy muy claro acerca de lo que esperaba de sus seguidores, pero además pudimos ver al final cómo Jesús transforma todo lo que toca, ¿verdad? Todo, y transforma desde en pescadores comunes y corrientes, ¿te acuerdas? Hasta llevarlos a ser pescadores de hombres. Transforma de una persona como Mateo, al cual no era querido por la sociedad judía, no era muy apreciado por lo que él hacía, a ser ahora un seguidor de Cristo Jesús. El Señor tiene esa capacidad, pero en medio de esa situación, en medio de esta de elección de sus 12 discípulos, en la última vez que vimos esto, nos deja ver claro cuáles son las cualidades que él espera en un discípulo. Pero el día de hoy, como continuación a este tema, ahora vamos a ver considerando esas características que el Señor espera, ahora vamos a ver las evidencias, qué es lo que se debe demostrar, ¿verdad? Imagínate estos discípulos, ¿verdad? Que habían decidido seguir a Jesús. ¿Qué pasaría en el tiempo de la prueba? ¿Qué pasaría en el tiempo cuando estén dudando? Oye, ¿qué hago? ¿Continúo adelante? ¿Sigo buscando a Jesús o no? ¿Qué pasaría cuando su fe es probada? ¿Qué pasaría cuando pasan ellos un tiempo de dificultades y dicen, bueno, ya estoy con Jesús, estoy siguiendo a Jesús, pero qué pasaría cuando esa fe, esa decisión que habían tomado hace algún tiempo, ahora era probada? Y no sé si tú o tú y yo alguna vez hemos pasado por eso, pero cuando el nutriólogo te dice, ¿sabe qué, señor? Tiene que empezar a hacer dieta. Yo creo que ahí, ¿cuándo es probada esa decisión? Bueno, no es probada cuando estás sentado con el nutriólogo, porque muchas veces dices, sí, yo sé que tengo que bajarle a las gorditas, bajarle ¿qué más? A los taquitos, ¿verdad? Y todo eso, pero esa decisión es probada cuando tú y yo pasamos por a un lado del puesto de tacos, ¿verdad? O pasamos por a un lado de alguien compró una pizza enorme y dices, se está derritiendo el queso, ¿verdad? Ahí es donde es probada.
Seguramente también los jóvenes que alguna vez, si tú y yo alguna vez hicimos alguna carrera profesional, ¿verdad? Alguna vez dijimos, voy a ser un ingeniero, voy a ser un licenciado, ¿verdad? Y lo haces con mucho ánimo y ilusión, entras seguramente al primer semestre. Pero conforme va pasando el tiempo, esa decisión es probada en base a los exámenes, ¿sí o no? En base a los proyectos, en base a todas las cosas que hay ahí en medio para poder llegar al objetivo. Entonces, imagínate los discípulos tenían que, pues su fe iba a ser probada como tú y como yo. Y seguramente el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, Dios ha permitido que nuestra fe esté siendo probada para saber si seguimos dependiendo de Él o no. Para saber si seguimos pidiéndole a Dios o ya lo dejamos de hacer. Porque estamos desanimados, cansados y en dificultades económicas. Es ahí. Es en esta situación donde el Señor prueba nuestra fe, nuestra dependencia de Él. ¿Te acuerdas el versículo de 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo. Porque de la misma manera que el oro es pasado por el fuego la misma manera que la prueba el oro es pasado por el fuego para probarlo y purificarlo, es la misma manera que nuestra fe es probada. De la misma manera como el oro es probada, es la misma manera como nuestra fe es probada. ¿Y para qué lo hace? Para saber si vamos a permanecer firmes. ¿Para qué? Y para que al final de todo eso, como dice 1 Pedro 1:7, nos traerá, esa fue probada, que traiga alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado. Eso se dice en la versión NTV. Quizá por eso, nuevamente digo, el Señor está permitiendo estas situaciones, dificultades, para que nuestra fe siga siendo probada. Y esa fe que tú y yo está siendo probada, después deje evidencia clara que realmente somos seguidores del Señor Jesucristo. Que mande evidencias en nuestra fe, en nuestra dependencia de Él, nuestra decisión de seguirle, nuestro compromiso de reconocerle lo que Él hizo por nosotros, pero el compromiso también de hablarles a otros de Él, pero también nuestra decisión de cumplir su voluntad en esta tierra. Por eso, por medio de este pasaje, yo te voy a mostrar algunos pensamientos, puntos acerca de qué evidencias el Señor está buscando en ti y en mí para poder ser esos seguidores del Señor Jesucristo. Fíjate que en este tiempo o se revela que tú y yo estamos más afianzados en Jesucristo, en Dios, o se revela que nunca lo fuimos. No sé si esto va a permitir también, porque y de hecho no sé si cuando regresemos a la iglesia seamos los mismos que antes éramos. Oro a Dios para que así sea. Pero yo creo que cuando esto termine, ahí se va a ver, ¿verdad? Si tuvimos la misma fe, si continuamos, ¿verdad? ¿Qué tal si esto el Señor lo está permitiendo para decir, ¿sabes qué? Iglesia, o donde tú te congregues, estos son los que realmente quieren seguir a Dios. Este es el remanente que quedó después de mes y medio, no sé cuántos días llevamos, ¿verdad? 40 días o más de eso, no sé. Estos son los que quedaron al final y fueron firmes de tener una fe en ti, Dios. Mira, iglesia, estos son los que realmente quieren. Y a lo mejor hasta tiene un tanto, no sé, sin sentido, ¿verdad? Decir, mira, iglesia, trabaja con ellos, porque ellos realmente sí quieren. Yo no sé, pero quizá el Señor está permitiendo esto para alguien. Así que el día de hoy yo te invito a que vayas conmigo otra vez, Marcos capítulo 3, y veamos viendo las evidencias de un verdadero discípulo. Y la primera evidencia es que un discípulo no divide, sino contribuye para el reino de Dios. Un discípulo no divide, un seguidor de Jesús no divide, sino participa, es parte de. Mira lo que dice Marcos 3, 20, empezamos con el 20, dice, y se agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer. Piensa en eso, o sea, interesantísimo está este versículo, porque si te acuerdas cuando Jesús estaba orando, Pedro fue y le buscó, le dijo, oye, te buscan, ¿verdad? Y Jesús se levantó.
otra vez de nueva cuenta podemos ver que a veces, muchas veces en nuestra vida, ese tipo de interrupciones a veces son necesarias. Pero ahora le está afectando a los discípulos, ¿verdad? Los discípulos que apenas estaban siguiendo a Jesús. Imagínate, no sé si a ti te gusta que alguien te interrumpa cuando estás comiendo. ¿Te gusta? ¿Verdad? Hasta de verdad, yo he conocido personas que cuando le hablas y están comiendo y le estás tratando de decir algo, hasta se enojan, ¿no? Y dicen, ¿cómo me estás molestando en mis momentos de alimento santo que tengo delante de Dios? Y luego se me va a enfriar la comida, se me va a calentar, se me va a enfriar, ¿qué? Pues el pozole, ¿verdad? Lo que tú quieras. Entonces, hay gente que se molesta hoy en día. Y de verdad, yo creo que o sea, yo te puedo decir, si de repente alguien me habla o yo te hablo y, oye, estás comiendo y a lo mejor es la hora del mediodía, yo digo, pues preferiría, oye, si quieres hablamos después, porque es válido, o sea, pero imagínate estos discípulos, o sea, ni siquiera tenían oportunidad de poder comer. ¿No será que esto se parece a una pelea entre dos reinos? Donde hay un reino de nosotros que está exigiendo autoridad, exigiendo su área, pues lo que le pertenece, pero más hay otra parte, el reino de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo que Dios ha puesto en ti y en mí, que está diciendo, oye, tú eres de Dios. Y a veces, no sé si has pensado que hay gente que le dice a Dios, Señor, yo quiero mi espacio, quiero mi cuerpo, quiero mis decisiones. Y se escucha muy bien la palabra de Dios, pero no la gente hoy en día dice, mi cuerpo, mis decisiones. Pero hay otros que dicen, en medio de todo eso, dice, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Ahora, ¿de qué tipo de personas somos nosotros hoy en día? ¿Aquellas personas que exigen sus derechos delante de Dios o aquellas personas que ceden sus derechos a Dios? Este versículo, tan solo ese versículo 20, me hace ver que mucho más allá de nuestra comodidad está la voluntad de Dios. Un discípulo no divide, sino contribuye. Más adelante, versículo 21, dice, cuando lo oyeron los suyos, versículo Marcos 3:21, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. O sea, su misma familia del Señor Jesucristo venían, amigos cercanos, les decían, está fuera de sí. Y sabes, esta raíz griega, porque sabes, el Nuevo Testamento se escribió en griego, está hablando de alguien que está en grande espanto, está en asombro, o está referirse a alguien que está loco. O sea, ni la familia de Jesús creía lo que él hacía o entendía o estaba de acuerdo. O sea, ya estás mal, Jesús, estás fuera de sí, estás ya transgiversando, estás en otro nivel que no deberías de haber estado. Y vaya que tenía, a lo mejor tenía razón su familia, no sé, viéndolo en el punto de vista material, porque acuérdate que Jesús era carpintero, Jesús tenía, pues era un buen trabajo en aquel tiempo, podía decirse la gente que pues sus familias decían, estás loco, porque, o sea, ¿cómo vas a creer que eres el Hijo de Dios? A lo mejor tienes comodidades, tienes cosas necesarias, ¿y qué estás haciendo? O sea, no tiene sentido, Señor Jesús. Su propia familia vendía a aprenderle, apoderarse de él, utilizando esa palabra, dice, para aprenderle, como los religiosos querían hacer lo mismo con Jesús. Vaya, ahora el ataque viene aparte de la misma familia de Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y pareciera que a veces en ese punto podemos caer en un tipo de división, es decir, a ver, ¿qué hago, Señor? ¿Te busco a ti? ¿Sigo siendo fiel? O a lo mejor mi familia tiene razón. A lo mejor lo que cree mi familia acerca de lo que yo ahora creo, de mi nueva fe en Jesucristo, de mis cambios en mi vida, a lo mejor tiene razón mi familia, a lo mejor estoy siendo alguien, un fanático, alguien que dice lo que la Biblia dice y se sujeta a lo que la Biblia dice. A lo mejor mi familia tiene razón, soy alguien que está mal de la cabeza. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No dudes que en tu propia familia, en la sociedad, en los tuyos, te puedan creer como una persona loca.
Pareciera que hoy en día simplemente vivir bajo los principios de Dios es considerado fanatismo, ¿sí o no? No, es que tú eres fanático. Y he escuchado a muchas personas que les hemos hablado de la palabra de Dios, es que, no, es que ustedes hacen lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y les digo, pues ustedes deberían, porque ustedes también leen la Biblia. Sí, sí, no, pero ustedes como que más, ¿verdad? Y, o sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? No dudes que las mismas dificultades vengan de tu propia familia, de tu misma, dentro de tu mismo seno familiar, vengan esas dificultades porque simplemente tú has decidido seguir al Señor. No dudes que el Señor, el enemigo y el Señor quiera poner esas dificultades también en tu vida para probar tu fe, para ver si realmente eres un seguidor de Jesús o no lo eres. Yo, de verdad, yo conozco también familias que desde pequeños han sido seguidores del Señor Jesucristo. Pero aún yo puedo ver, aún en la misma familia, hay personas que realmente están convencidos de seguir a Jesús, pero hay otros simplemente son simpatizantes del Señor. No dudes que las pruebas vengan en tu misma familia. Pero los escribas, versículo 22, habían venido de Jerusalén diciendo que tenía a Belcebú, que por los príncipes de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Sabes qué estaban haciendo estos hombres? Vinieron desde Jerusalén, escribas, o sea, ya no estamos hablando de gente alrededor, gente cercana a Jesús, que estaban tratándolo de señalarle, diciendo, no, ¿cómo blasfemas? Nadie puede perdonar pecado, nada más Dios, ¿verdad? Etcétera. Sino ahora representantes de Jerusalén. Fíjate hasta dónde había llegado la fama del Señor Jesucristo. Habían venido para señalarle y decir, sabes, de Belcebú haces todos esos. Por Belcebú haces esos. Y sabes, Belcebú obviamente no era como que un rango menos todavía que Satanás, porque si lo ponían al mismo nivel de Satanás, estaban diciéndole que Jesús podía y tenía la capacidad de enfrentarse uno con el otro. ¿Cómo podían ellos decir, no, es que tú lo haces por el diablo? Mejor lo reducen un poco todavía, dicen, por Belcebú, por los demonios haces esa capacidad de sanar a todas las personas. ¿Sabes? Lo que ellos estaban haciendo, simplemente estaban insultando a Jesús, porque estaban creyendo que su poder venía y pertenecía del mal. ¿Cuántos enfermos Jesús había sanado? ¿Cuántas personas había liberado de los demonios? Al leproso lo había sanado? ¿Al hombre de la mano? ¿Cuánta gente había sido sanada por Jesús hasta que el sol se ponía? ¿Cómo llamarlo algo del mal? Y de verdad, a veces podemos ver eso en personas hoy en día que dicen, no, es que estás haciendo algo malo, ¿verdad? Y estás mucho en la iglesia, estás leyendo mucho en la Biblia, algo anda mal ahí en tu vida, cuando realmente las familias alrededor, la gente que nos conoce debería de agradecer a Dios, decir, qué bueno que te acercaste a Dios, porque fue lo mejor. Mira, el Señor ha rescatado tu vida, ha cambiado tu matrimonio, ha cambiado a tus hijos. ¿Cómo llamarle algo del mal a esto? No tiene sentido. No hallo por ninguna manera poder definir que lo que Jesús hacía pertenecía a algo malo o venía de un poder maligno. ¿Cómo llamas a alguien a un drogadicto que cambia, a un alcohólico que ahora entrega su vida a Dios? ¿Cómo llamas a un hijo rebelde que ahora se entrega a Dios? No es más que el poder de Dios actuando en sus vidas. Pero Jesús tenía una palabra para ellos, como tiene una palabra para todo. Y Jesús no se queda callado, sino enfrenta esta situación que es necesaria recordar lo que realmente debería de ponerse en su lugar. ¿No crees que el Señor también tiene una palabra para ti y para aquellas personas que están tratando de desanimarte? Marcos 3:23 dice, y habiéndolos llamado, les decía cómo puede Satanás, les decían parábolas, cómo puede Satanás echar fuera a Satanás. Eso no tiene sentido. Y esta es la primera vez que el Señor Jesucristo utilizaba las parábolas. Las parábolas eran el fin de mostrar una verdad escondida y porque había mucha gente que no la entendía, y usar ejemplos, principios para que la verdad siga siendo entendida, aunque hay mucha gente que no lo entendía. Jesús les dijo, ¿cómo es posible que el enemigo que pone el demonio dentro de una persona sea el mismo que lo saque? Eso no tiene sentido. Y Jesús pone el ejemplo en el reino, un reino dividido contra sí mismo, en un castillo. Imagínate que los mismos soldados, en lugar de estar defendiendo el castillo estén peleando en contra de su rey. No tiene sentido.
En una casa es igual. No tiene sentido que en un padre un padre que diga una regla mientras la mamá diga la regla contraria. No tiene sentido. Pero también lo dice en el punto de vista a nivel de Satanás. Como Satanás en sí mismo, una guerra contra sí mismo no puede prevalecer. Por eso dice Marcos 3:26, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que, ¿sabes qué? Ha llegado a su fin. Jesús estaba enseñando todas estas verdades, pero también no solamente para estos hombres religiosos, sino sirve para ti y para mí, porque justo lo acabo de decir en un momento, un reino dividido no puede prevalecer. Imagínate en tu trabajo, tu jefe te asigna una labor y tú vas en contra de la orden del jefe. ¿Qué va a pasar? Va a caer ese trabajo, o te van a correr, o te van a hacer a un lado. Una casa donde tu papá te dice que hagas algo, tu mamá te dice que haces algo y no quieres someterte a los principios de tu mamá o tu papá, va a prevalecer, no va a funcionar las órdenes en casa. Pero el reino del mal, el Satanás, no pudiera obrar en contra de sí mismo. Por lo tanto, Jesús no tiene nada que ver con él, porque Jesús es meramente hijo de Dios. Amigo y hermano que está escuchando, un cristiano que hace divisiones no es un cristiano que está buscando lo correcto. No es un cristiano que busca seguir a Jesús. Un cristiano que ya habiendo sido hijo de Dios, ahora está en contra de la iglesia. O sea, yo no te diría, oye, no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás siguiendo la voluntad de Dios. Entiendo que a veces hay lugares o iglesias, ¿verdad?, que a lo mejor algo está mal en sus vidas, en la doctrina, lo que tú quieras, pero una iglesia santa, con una doctrina santa, ¿cómo un cristiano puede estar en contra de eso y armar divisiones dentro de la iglesia? Eso no es posible. Una persona que tiene una familia y que tiene hijos no puede estar en contra del papá, uno en contra de la mamá, sino juntos tienen que ponerse de acuerdo para organizar y decir, estas son las reglas, esto es lo que vamos a hacer como familia. Pero una familia que esté dividida, hermanos, no va a funcionar. Y Jesús nos está mostrando este ejemplo, porque las divisiones arruinan la obra de Dios. Y ¿sabes qué? Lo digo porque no solamente eso pasa en casa, en el trabajo, en la iglesia, sino también pasa en nuestras vidas. Porque una vez más que hoy nosotros tú y yo hemos decidido seguir al Señor Jesucristo, pero en tu corazón, en mi corazón hay divisiones donde yo digo, ay, pero quiero servir a Dios, pero también quiero servir al enemigo. No, es decir, no estoy seguro de la decisión que he tomado, y mientras no estés seguro, arraigado, decidido en poner tu fe en Jesucristo y apartarte de lo malo, créeme, tu reino no va a prevalecer. Porque estás armando una división dentro de tu cuerpo. Porque dentro de tu cuerpo, si es así en tu vida, una parte de tu cuerpo quiere servir a Dios y otra parte no quiere hacerlo. Entonces el punto es que tenemos que tomar una decisión y decir, a ver, ¿qué camino voy a tomar? Un seguidor del Señor Jesucristo sabe y reconoce su camino, es más, contribuye para la obra de Dios. Jesús les dejó muy claro. Y ahí está muy bien, Jesús le dejó muy claro, dice, y ¿sabes cuál? Jesús mostró la evidencia, dice, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, estoy leyendo el 26, sino que ha llegado a su fin. Ninguno, versículo 27, aquí está la clave en nuestras vidas para poder contribuir al reino de Dios. Mira, seguir a Cristo Jesús, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, nadie puede. Dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Sino dice, versículo 27, si antes no le ata. ¿Y sabes cómo tiene que ser ese hombre que está atando al hombre fuerte? Tiene que ser más poderoso que él. Dice, y si antes no le ata, entonces podrá saquear su casa. Y esa es la obra del Señor Jesucristo. Sí, nuestra vida estaba siendo, servíamos a este hombre fuerte, al enemigo, al diablo. Nadie puede vencerlo en nuestras manos, en nuestras obras, nadie puede vencerlo. Y si tú estás lidiando con una parte de tu vida que quiere pecar, que quiere irse a lo malo, en tus obras, en mis obras, en mi carne, no lo voy a poder vencer. Yo necesito al Señor Jesucristo que ate al enemigo y que se apropie de mi casa, de mi cuerpo, de mi ser, para poder servirle.
Porque si no voy a tener una gran división dentro de mi vida, porque no me defino. ¿Soy un seguidor de Jesús o no lo soy? ¿Estoy con Jesucristo o no lo estoy? Por eso yo necesito que el Señor Jesús obre, porque en mis obras yo no puedo vencer al enemigo, porque acuérdate que Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús mismo está diciendo que Él tiene el poder, la fuerza, la grandeza en su lado de decir que nadie puede vencerme a mí. Deja que Jesucristo obre en tu vida. Deja que Jesucristo sea tu guía, tu dirección. Toma la decisión de ser un seguidor de Jesús. Por favor, no te quedes en medio, porque eso causa división. Causarías una división en tu cuerpo, y un cuerpo así no va a prevalecer delante de Dios. Eso no te va a llevar a lo mejor camino. Tienes que definir, tenemos que definirnos en nuestras vidas, definir, ¿quiero ser un seguidor de Jesús o no lo quiero hacer? Pero no podemos estar en medio. No puedes ni debes verte peleando en contra de Dios, porque ¿sabes qué? Perderás. Jesús no vino a traer paz, sino, ¿te acuerdas? Vino a traer espada, a causar división entre sus seguidores y los que no son, entre sus hijos y los que no. Pero por favor, decide saber, o toma una decisión para saber en qué lado estás. Entre sus hijos o en los que no lo son. Entre una persona que contribuye para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Dios, para que ésta continúe y siga avanzando, o una persona que realmente no. O hacemos la obra de Dios que prevalezca en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, o hacemos que la obra de Dios se desparrame en nuestras vidas. Hay personas que creen que su pelea es contra otros cristianos. Ese no es el problema. Que se pelean y tienen pensamientos en contra de otras personas. Si esa es tu pelea, entonces has entendido mal el evangelio. Y entonces provocarás que la obra de Dios termine en tu vida. Un seguidor de Jesús permite que su vida misma contribuya para el reino de Dios, para el extinguimiento del reino de Dios. Incluso hasta a veces tu propia comodidad está en juego. Estaban comiendo. Estaban disfrutando los sagrados alimentos. Pero tenían que permitir y continuar con la labor que Dios estaba poniendo en sus vidas. Por favor, decídete de qué lado estás. No debes verte peleando en contra de Dios. ¿Sabes qué? Porque, como dije hace un ratito, perderás. El día de hoy estamos viendo evidencias. Y una buena evidencia es esa. Que un cristiano, un seguidor de Jesús, contribuye para el reino de Dios en la tierra. Pero también, ¿sabes qué? No olvida, sino reconoce un acto de salvación. Reconoce lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra. Pero porque ahora mira conmigo Marcos 3:27 al 30. 28 al 30. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Dice, a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean. Cualquiera que sea. ¿Tú estás de acuerdo en este versículo? Dice que todos los pecados serán perdonados a los hijos del hombre. Todos los pecados. Y Jesús decía, de cierto os digo, como una declaración de Jesús para proclamar una verdad. Jesucristo menciona que todos los pecados de los hombres pueden ser perdonados. Pecado tiene que ver en griego con maldades, con errar al blanco. Y blasfemia con calumnia, con lenguaje nocivo para la majestad divina. Cualquiera que sea, cualquier cosa que tú y yo hagamos en la tierra, cualquier pecado, por más grande que sea, amigo y hermano que tú me estás escuchando, y por favor piensa mucho en esto y grábate eso, puede ser perdonado. ¿Y quieres saber qué pecados? No, bueno, en Gálatas 5:19 nos deja bien, Gálatas 5, del 19 al 21, nos deja bien claro cuáles son estos pecados, y probablemente hay muchos más que estos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Dios puede perdonar adulterio? Sí puede. Fornicación,
Dios puede perdonar la fornicación, sí puede, ¿verdad? Inmundicia, lascivia, ¿verdad? Esos pensamientos inmundos, pensamientos incorrectos que tú y yo permitimos que se hagan presas en la mente, lo puede. El Señor puede perdonar la idolatría, versículo 20, hechicerías. Hay gente que le hace las hechicerías, que consulta divinos, que ellos son mismos hechiceros y hacen que vengan a ellos a consultarles. Yo he visto testimonios de personas, ex brujos, ex satanistas, que se han entregado a Dios. Enemistades, ¿el Señor puede perdonar enemistades? Sí puede perdonar enemistades, pero nos enemistamos con el vecino, con los familiares, con los amigos, pleitos. Hay gente pleitista, tiene celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, o sea, palabra que no es palabra de Dios. Versículo 21, el Señor puede perdonar también más envidias, homicidios, borracheras. ¿Conoces personas borrachas? El Señor puede perdonarlas. Dice orgías, imagínate un acto sexual donde más de 2 personas participan, el Señor lo puede perdonar. Y dice, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, ¿quieres saber una lista? Bueno, seguramente tú tienes una lista más grande todavía de pensamientos, de pecados que el ser humano lleva a cabo. Bueno, Jesús dice versículo 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Todos los pecados. A Jesús podrían ir los trabajados, los cargados, como tú y como yo. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que el Señor Jesús está hablando en este pasaje, que dice, a Él pueden ir a pedir perdón de pecados, a Él puede ir el religioso, a Él pueden ir aquellos escribas, fariseos, que estaban enfocados en sus obras y creyendo que por medio de sus obras podían encontrar la perfección y podían mostrarse perfectos a Jesús. A Él podían ir todos aquel que está trabajado, que está en pecado, en borrachera, en adulterio, en enemistades, que no sabe qué hacer con su pecado. A Él tiene que ir para poder buscar tener una nueva vida en Cristo, porque el Señor Jesús puede perdonar pecados. Es un hecho, porque Pablo termina en Gálatas 5, 19, 21 diciendo que cualquiera que hace estos pecados no heredará el reino de Dios. Eso es una realidad y tú y yo lo conocemos. ¿Qué tenemos que hacer si tú y yo estamos pecando y cometiendo estos pecados? Ir a Jesús, ir a Él, arrepentirnos. Por eso Jesús hace la invitación, es venid a mí, los que están trabajados y cargados. Porque por eso leímos esta lista de pecados, no para que digas, pues ya ves, el Señor puede perdonarme. Sí puede perdonar, pero tienes y tenemos que ir a Él. Porque ¿para qué? Para que nuestros pecados sean justificados delante de Él. Porque en Romanos capítulo 5 del 1 al 2 dice, fíjate lo que dice Romanos 5 del 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ser justificados por Cristo. Pedirle al Señor, Señor, hazme, no por mis propias obras, sino por ti. Tú me haces una persona que puedo presentarme delante de Dios, como dice en el versículo de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe. Solo por medio de Cristo tenemos esa capacidad de entrar a Dios, entrar al Padre, de buscarle, de orar a Dios, de tener esa comunicación con Dios, esa unión con Él. Porque Gálatas capítulo 3, 13, lo que hemos leído en la serie de Viviendo en Libertad, dice que Cristo nos redimió. Acuérdate que nos compró por precio de sangre. ¿Pero qué? ¿Para qué? Para usarnos para su propia voluntad. Seguramente, como dije hace un momento, tú y yo tenemos una lista todavía mucho más grande de pecados, a la cual el Señor nos rescató y pagó por nuestro sacrificio en la cruz. De verdad.
El Señor puede perdonar pecados, Él tiene poder. ¿Y cuánta gente hoy en día esta verdad está siendo escondida, vedada? No la conocen y no tienen esa capacidad de conocer lo que el Señor Jesús puede hacer en sus vidas. Él puede perdonar pecados, pero hay un pecado exclusivamente que el Señor no puede perdonar. Y eso es lo que Jesús dijo en el versículo 29. Mira, eso sí no puede perdonarlo. Y vas a verlo por qué. Pero cualquiera que blasfeme, dice, contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Sí, de todos aquellos pecados el Señor Jesucristo te puede perdonar. De todos aquellos pecados que tú y yo hemos cometido, hasta los más graves, hasta los más pequeños, el Señor Jesucristo te puede perdonar. Pero hay uno que el Señor no puede perdonar. ¿Y sabes cuál es? La blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué significa eso? Es aquella persona que niega que Jesús puede y tiene autoridad sobre los demonios. Tiene autoridad para que tú y yo sean perdonados nuestros pecados. Es más, aquellas personas que blasfeman en contra del Espíritu creen y atribuyen este poder a Satanás. Eso el Señor no lo perdona. ¿Qué significa? ¿Eso qué significa? Que tú y yo no estamos creyendo en la obra redentora del Señor Jesucristo. Si hay personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús perdona los pecados, entonces Él no perdona tu vida. No te salva. ¿Es cierto? Si tú no crees que Él es tu Salvador, si no crees y has confiado en tu vida en Él, entonces Él no puede hacer nada por ti. Como dice el versículo, el que acabamos de leer, el versículo 29, es reo de juicio eterno. Y sabes que reo, tú y yo seguramente lo hemos escuchado, es una persona culpable que merece un castigo impuesto por un tribunal, para un castigo de juicio eterno y eterna condenación. Nada más eso merecen las personas que no reconocen que Jesucristo puede perdonar sus pecados. Y mucha gente hoy en día dice, no, yo no me quiero acercar a Dios porque soy bien pecador, he cometido mucho pecado. Amigo que me está escuchando, el Señor puede perdonar tus pecados. Conocí a una persona que había matado a otra persona, que pertenecía a pandillas, y le dije, el Señor puede perdonar tu pecado. Estamos hablando de una situación muy complicada, matar a alguien más. Claro, hay que pagar por lo que hiciste, no te digo que no, y a lo mejor tienes que pagarlo en la cárcel, pero el Señor Jesús te puede perdonar de ese pecado. Infidelidad, el Señor puede perdonar el pecado. Claro, a lo mejor no esperas la misma relación, y si tú fuiste infiel a tu esposa o viceversa, o la esposa al esposo, no esperes que todas las cosas vuelvan al mismo de un momento al otro, pero el Señor Jesús puede perdonar ese pecado si estás arrepentido. Pero aquella persona que no cree que Jesús es el Hijo de Dios y que puede perdonar pecados, ellos no merecen más que condenación. En Salmos capítulo 7, versículo 11, dice, Dios es juez justo. Mucha gente dice, es que Dios es amor. ¿Lo has escuchado? Es que Dios es amor. Y Dios nos ama. Sí, Dios es amor. Y te lo muestra todos los días, cuando nos da un día más de vida, nos despierta y nos da la capacidad de amanecer. Y lo mismo pasó con el que acaba de serle infiel a su esposa, o la mujer que acaba de serle infiel a su esposo, o aquel borracho que llegó golpeando a su familia y le dio un día más de vida. Lo mismo pasó con ellos. Dios es amor y misericordioso, pero también es justo. Es justo. Y dice, y Dios está airado con el impío, contra el impío todos los días. Pareciera que muchas veces los pecadores, a los impíos que no quieren cambiar, se olvidan de este versículo, porque prefieren creer que simplemente Dios es amor, pero que no está airado con ellos. Por lo cual, aquel seguidor de Jesús cree en la obra redentora de Cristo Jesús, pero no solamente cree en eso, sino seguramente buscarás que otros lo escuchen, que otros lo conozcan, que otros lo sepan. Estas palabras escribe un comentario de Ironside. Estas palabras nunca fueron intencionadas para atormentar a las almas ansiosas que honestamente desean el conocer a Cristo. Pero estas palabras están como un faro luminoso que advierte sobre el peligro de persistir en el rechazo del testimonio del Espíritu acerca de Cristo.
hasta que la mente cauterizada ya no responda al mensaje de salvación. Ojalá que estas palabras sigan siendo como luz para ti y para mí en medio de una situación de pandemia, en medio de oscuridad en la que tú y yo estamos viviendo hoy en día. Amigo y hermano, un verdadero seguidor de Cristo Jesús muestra una evidencia, número 1, que tiene temor y agradecimiento por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Temor por agradecerle a Dios, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Mira tanto sacrificio, perdonaste todos mis pecados. Y agradecimiento, aquí estoy, Señor, quiero servirte, quiero seguirte, Señor Jesús. Pero también un verdadero seguidor de Jesús mostrará una evidencia de servicio para llevar este mensaje como un faro luminoso de esperanza para aquellos que todavía están en oscuridad. Amigo y hermano, ¿qué vas a hacer? Que nuestro llamado pueda llevarnos a perder nuestra comodidad. Estaban comiendo estos hombres antes de que llegaran toda esta gente. Que nuestro llamado para con Dios pueda más que nuestro oficio. Que nuestro llamado para con Dios evite que nos olvidemos de los que no tienen esperanza y produzcan una vida nueva en sus vidas. Y sobre todo de aquellos que su mente está cauterizada porque no han reconocido que Jesús es el Hijo de Dios. Te cuento una historia. Una agradecida niña de 16 años que había sido convertida del maometismo vivió una magnífica vida cristiana ante sus padres y enfermó y murió. Algún tiempo después la madre vino a la casa de los misioneros y les preguntó qué medicina extraña habían dado a su hija. Oye, ¿qué le dieron a mi hija? Porque había muerto. La misionera respondió un poco asustada de que le culparon de su muerte. No le dimos nada, no le hicimos nada. Oh sí, insistió la madre, nuestra hija murió sonriendo. La gente de nuestra religión no muere de esta manera. Imagínate. Eso es una vida que ha recibido el perdón de pecados. Yo quiero agradecer a Dios por eso. Y yo quiero estar con Dios, sirviéndole y siguiéndole y mostrando evidencias que yo estoy agradecido con Dios porque Él perdonó todos mis pecados que he cometido. Y de verdad, si tú y yo cometemos pecados un día más y hacemos algo que a Dios no le agrada, acuérdate, abogado tenemos, intermediario tenemos, Cristo Jesús, que podemos ponernos de rodillas nuevamente y decirle, Señor, perdóname, no lo voy a volver a hacer, hazme nuevo nuevamente, hazme tu hijo y ayúdame como soy tu hijo, más bien, soy tu hijo, ayúdame a seguirte siguiendo y perdóname, límpiame toda maldad. Pero aquellas personas que no reconocen que Jesús perdona pecados, es más, como ellos, que tenían espíritu inmundo, ¿verdad? Que ellos que reconocían que Jesús tenía espíritu inmundo, ellos no tienen perdón. Porque no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y por último, el último pensamiento que el día de hoy quiero transmitirte es que una evidencia más de ser un seguidor de Jesús es no se descuida, sino reconoce su identidad. Reconoce su identidad. Vayamos a Marcos 3, del 31 al 35. Dice, versículo 31, vino después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Parece que este versículo está conectado con el versículo 3:21, cuando vinieron, dice que vinieron los suyos, dice, y vinieron a prenderle. Parece que este versículo está relacionado con el mismo versículo que su familia le decían, está fuera de sí. Es más, ni los suyos le creían, ¿verdad? De hecho, no reconocían que Jesús realmente era el Hijo de Dios, ni los suyos, ni su familia misma. Es decir, entonces, en este pasaje podemos entender que su familia está afuera, mientras otros están adentro disfrutando la enseñanza de Cristo Jesús. Es decir, que algunos se quedan afuera, pero y envían a llamarle, y otros están adentro con Jesús. Pareciera que aquí hay una situación interesante y que nos ayuda a nosotros a entender, a diferenciarnos en dónde estamos.
¿Somos los de adentro que estamos en la casa con Jesús? ¿O somos los de afuera que están hasta exigiendo a Jesús, hasta viniendo por Él, hasta pues no creyendo en lo que Jesús hacía? Tú y yo tenemos que definir. Porque acuérdate que en Lucas 16:26 Jesús dijo: además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Y este versículo, el Señor Jesucristo lo estaba hablando del ejemplo de Lázaro y el rico, ¿te acuerdas? Donde Lázaro estaba puesto en el seno de Abraham y el rico había sido lanzado a un tipo y cuadro del infierno. O como el infierno, o en el infierno. Así que tú y yo tenemos que definirnos en dónde estamos, en dónde está nuestra vida, dónde está nuestro lado. Seguramente ahí en tu casa, a lo mejor, como dije al inicio, a veces pareciera que en la misma casa tenemos esos mismos, aunque todos digan soy cristianos, hay algunos que reconocen y reaccionan y dicen yo soy un fiel seguidor de Jesús, pero mientras otros simplemente dicen bueno, me interesan las cosas de Dios, pero yo hago las cosas a mi manera. Hasta este mensaje pueda servir para que ahí en tu casa, los tuyos, también podamos definirnos de qué lado del bando nos encontramos, seguidores de Jesús o no lo somos, o no creemos lo que Él puede hacer. Qué interesante, ¿por qué simplemente ellos, la familia, no se añade a los que estaban escuchando el mensaje que Jesús estaba diciendo? Pero Jesús más adelante dice, versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Qué interesante. Jesús, ¿qué puede hacer? Reaccionar y decir, oye, ¿sabes qué? Es cierto, mi familia me está buscando, tengo que ir porque ellos necesitan mis palabras, oye, necesitan lo que me necesitan escuchar. Qué interesante que sutilmente el enemigo puede agregarse en nuestras vidas, puede añadirse en nuestros pensamientos, decir, Señor, es que esto es correcto, Señor, me voy a alejar un poquito de tu obra y voy a hacer esto que tengo que hacer, voy a descuidar lo que has puesto en mi vida y voy a hacer esto pues hoy, Señor, es para mi trabajo, es más, voy a poder ofrendar más, es más, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, por eso lo voy a hacer, Señor. O sea, no creas que voy a hacer esto incorrectamente. Y sutilmente el enemigo nos mete ideas en nuestra cabeza que está bien alejarnos de Dios, está bien ya no leer tanto, está bien ya no ir a las reuniones, está bien no dedicarle tanto tiempo a Dios, porque es la misma familia que nos está pidiendo en nuestra atención. Es un hecho, te voy a decir, es correcto que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra familia es nuestro primer ministerio, pero la prioridad siempre y debe ser Dios y nadie más en nuestra vida como primer lugar. Jesús respondió en Marcos 3:34, en Marcos 3:33, y le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre. ¿Y quién más? Y mis hermanos. Y sabes que aquí hay una verdad nuevamente que el Señor Jesús nos está hablando, porque acuérdate que usamos en Juan capítulo 1:12, seguramente tú lo has usado en el tiempo de evangelismo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, aquella persona que se acerca a Dios se hace parte de la familia de Dios. Es decir, tienes una nueva familia espiritual tan grande que el primogénito de ellos es el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición!, ¿no crees? Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y sabes qué? Miembros de la familia de Dios. Y conciudadanos es la palabra griega que se utilizaba para referirse a aquellas personas que poseían la misma ciudadanía que los demás. Es decir, delante de Dios, si tú hemos escuchado su llamado, no somos más gentiles, inconversos, apartados, sino también somos parte de su reino, de su familia espiritual aquí en la tierra. ¿No te parece eso genial?
De tal manera que una vez Jesús, cuando estaba en la cruz, le dijo a María, María, aquí a tu hijo, y al discípulo que él amaba le dijo, aquí tu madre. Jesús nos hace nueva familia, y eso es una gran bendición, porque tú que nos estás viendo y nuestra iglesia, somos una familia grande espiritualmente. Por eso a veces decimos, bueno, si ocupamos despensa, vamos a ayudarle a nuestra familia en Cristo, la más cercana. Y si alguien de nuestra familia no ocupa, bueno, vayamos afuera. Pero primero, nuestra familia espiritual, nosotros, porque somos una familia en Cristo. Por eso decimos, somos hermanos en Cristo Jesús, y nos une Jesucristo. Por eso somos familia, ¿no?, en Cristo, en Él. Y Jesús termina el versículo 35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí hay una gran evidencia. Y con eso concluimos. Una evidencia clara de un verdadero seguidor de Cristo Jesús es aquel que hace la voluntad de Dios. Amigo y hermano, si tú me estás escuchando y no estás haciendo la voluntad de Dios, entonces algo tenemos que trabajar en nuestras vidas, porque no somos parte entonces de la familia de Dios. Y es como cuando tú vas a centros, a lugares como más caros donde tú vas a hacer compras, no te piden la membresía. Y la membresía te dice, esta membresía te da derecho a comprar en este lugar. ¿No tienes la membresía? No puedes comprar aquí. La membresía para ser parte de la familia de Dios, para dar evidencias, es hacer la voluntad de Dios. Y según Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La verdadera voluntad de Dios es que seamos como su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, hablándole a Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La voluntad de Dios, el hacerla, es difícil. Porque Jesucristo cuando estaba orando en el monte Getsemaní, ¿te acuerdas que te dijo? Jesús no quería, le costaba y tenía esa lucha interna, pero llegando a la última oración, antes de ya ir a la cruz, antes de ser aprendido y ir a la cruz, Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Sino la tuya. La voluntad de Dios no es fácil. Cumplir la voluntad de Dios no es fácil. Se requiere un cambio interno en nuestra vida. Se requiere que va a haber una división interna en nuestra vida, donde tenemos que definir a quién estamos siguiendo, hacia quién estamos sirviendo. Si una división donde le decimos al enemigo, no más vas a reinar en mi vida, ahora sigue Cristo Jesús y a Él voy a seguir y no más voy a regresar atrás. La verdadera voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena. La verdadera voluntad de Dios es ser como su Hijo, y la voluntad de Dios, según el salmista 48, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces, si servir a Dios y agradarle a Dios conforme a la voluntad es correcto, ¿por qué a la gente le cuesta tanto hacerlo? Si el servir a Dios y es agradable y es bueno hacerlo, ¿por qué a la gente hoy en día duda de hacerlo? Entonces yo te animo el día de hoy que muestres evidencias al Señor Jesucristo de un verdadero cambio en tu vida. Evidencias de un seguidor de Jesucristo en la tierra que apunta hacia Dios. Te digo una última ilustración. He oído hablar de un célebre rey de Polonia que consumó grandes hazañas. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su éxito, les dijo, soy hijo de un gran padre y llevo siempre conmigo un medallón, su retrato. Muy a menudo lo miro. Cada vez que se disponía a entrar en combate, miraba el retrato de su padre y extraía de él el valor necesario. Cuando tenía que reunirse con sus consejeros, hacía lo mismo y actuaba con limpieza. Y es una gran cosa que debe hacer el creyente, es llevar consigo la voluntad de Dios en el corazón. Y luego, antes de hacer cualquier cosa, consultarla siempre. El día de hoy
te hablé de evidencias de un seguidor de Jesús. Así que yo te invito que tomes una decisión el día de hoy. Diga, Señor, he aquí un seguidor de Jesús. He aquí una persona que quiere seguirte hasta el final. Hay una persona que ha definido su vida, ha dividido su vida de una vida pasada y ha entregado su vida hacia el Señor. Ha dividido, porque Jesús dice, vino a dividir, no a dar paz. Ha dividido mi vida y ahora he decidido seguir a Cristo Jesús. Pero también he reconocido que Jesús es el único que puede perdonar mis pecados. Es el único que puede. Y el que debo de poner mi fe en Jesucristo. Y además puedo yo llevarles a otros el mensaje de esperanza. Pero además, por último, una gran evidencia de un seguidor de Jesús es aquel que hace su voluntad. Amigo, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios y dices ser un seguidor de Cristo Jesús, créeme, hay algo que se tiene que entender, revisar y a lo mejor hasta pedir perdón a Dios hoy en día para decirle, Señor, perdóname porque no estoy viviendo como tú esperabas que yo viviera. Y el Señor puede perdonar los pecados, ¿sí o no? Darte una nueva vida y continuar con tu camino, pero ahora siendo un verdadero seguidor de Jesús. ¿Qué te parece si oramos?